buenas tardes a todos, bienvenidos a Alegría Canaima. Soy Rubén Rodríguez, director de eventos del Grupo Tandem Las Palmas. Y bueno, este es el sexto Encuentro de las letras, el primero que hacemos aquí. Y mi compañera Paula, que es la encargada de literatura del Grupo Tandem Las Palmas, le va a presentar a la mesa. Tampoco es mucho lo que hay que comentar. Primero, agradecer a los escritores en Canarias por asistir, a la maestra de ceremonia Rosario Valcárcel, quien va a ser la encargada de presentar a estas escritoras, que no voy a decir nada y así ella tiene todo el mérito. También agradecer a la librería por ceder el espacio, a ustedes por asistir, que espero que les guste este evento. Y si quieren informarse del Grupo Tandem Las Palmas o LP, pues se pueden encontrar tranquilamente en internet, como lo he dicho, o en Facebook. También pueden encontrar escritores en Canarias en el grupo de Facebook y en la página de Facebook, tal como se dice, Escritores en Canarias. Y también comentar de que el programa de radio que hay de nuevo es uno de los que patrocina este evento. Por lo demás, ya está todo dicho, así que un aplauso para las escritoras, por favor. Bueno, pues antes que nada dar las gracias a Paula por invitarme y a ustedes también, por supuesto, a Yasmina, a Raquel y a Bárbara. Y bueno, voy a hacer un pequeño recorrido sobre lo que yo creo que es la novela romántica en la literatura actual. Y voy a empezar leyendo una cita que dice: el artista debe estar en su obra como Dios en la creación, invisible y todopoderoso, que uno lo sienta en todo, pero que no lo vea. Por supuesto que esta cita no es mía, es de Flaubert. El autor de Madame Bovary es en el fondo una violenta réplica, Madame Bovary, a toda la tradición de la narrativa sentimental y confesional, así como una declaración de principios antirromántica. Emma Bovary es la historia de una decepción, de la decepción que preside la vida, de una recién casada que esperaba demasiado de su marido, de su matrimonio. Es la historia de una mujer que se enfrenta a su existencia, rutinaria y vacía, sin más armas que esos sueños exaltados, alimentados por aquellas deliciosas novelas del corazón. Fantasea Bovary con la llegada de un héroe romántico y con la imaginación repleta de ilusiones sobre el amor y la pasión, pero se tropieza con la dura realidad de un matrimonio que la ahoga. Eso parece que me suena de algunos, ¿no? Entonces buscas las sensaciones y las emociones que cree que existen por haberlas leído. Las busca porque las leyó en libros de aventuras amorosas, pero lo que ella ve y siente al principio como grandes pasiones, se da cuenta muy pronto que no es más divertida que su aburrida vida matrimonial. Entonces, al llegar a ese punto, su sueño se desvanece y comprende que el mundo sigue teniendo el mismo aspecto sombrío. Nuestra cultura amorosa occidental es, como todos sabemos, hija de la gran ola romántica del XIX, una época en la que los hombres eran ciudadanos de pleno derecho y las mujeres meros objetos de deseo. No voy a hablar de ese tema porque ya todos sabemos lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado y lo que todavía nos queda. Voy a pasarme eso por alto porque la novela romántico-sentimental, que es lo que nos lleva hoy aquí, es una forma extrema de la literatura amatoria y plantea una intriga amorosa donde mujeres y hombres sufren, pero a pesar de las dificultades de la vida sobreviven, resisten a través de una energía que se llama deseo, o la energía erótica o el amor. Un amor, ay, suspiro, que a veces es celoso o alegre, humillado, reconciliado, irritable o sereno, da igual cómo le llamemos. Un amor que en definitiva triunfa la adversidad, quizás porque, como decía Manuel Vicent, el amor es un sentimiento pleno de misterios, terrores y egoísmos. Por el amor se sufre y hasta se mata. Ojo, algo que no sucede en la amistad. Y eso no es nada cursi. La carencia es principio del amor,
nada se ama si se posee del todo. Siempre tiene que haber una zona oscura que lleva a amar, a la pasión, a los celos, a la inseguridad. Sin embargo, lo curioso es que los escritores románticos de aquella época han creado personajes femeninos poderosos como Bovary, Ana Karenina, la regenta, los personajes de Fortunata y Jacinta. Quizá que todo el mundo, yo se los aconsejo de verdad, a mí Fortunata y Jacinta, todos estos que he nombrado me encantan, pero Fortunata y Jacinta es algo especial. No sé si es por aquello de que Galdós me atrae mucho. Galdós conoce muy bien la psicología femenina y es algo que yo recomiendo porque sinceramente te sorprenderá siempre si no lo has leído. Quizás, no solamente Fortunata y Jacinta, cualquier cosa que escriba Galdós, porque la lujuria, el apetito sexual y el amoroso son una especie de catarsis, una forma de espantar el miedo masculino ante la mujer al tiempo que se vuelve irrevocable. En España, como todos sabemos, se impuso durante mucho tiempo la expresión de novela rosa, para no confundirla con una obra de romanticismo, del romanticismo, del XIX. Corín Tellado, y tengo que nombrarla de verdad porque Corín Tellado, y ahora lo digo, colaboradora de la revista Vanidades desde el 1951, creó novelas de amor que hicieron soñar a varias generaciones, a muchas. Supo envolver a sus protagonistas en historias desgarradoras, llenas de equívocos, amor y odio. La magnitud de su obra la convirtió en la autora, fíjense, la autora más leída de la lengua española después de Miguel de Cervantes. A pesar que todo el mundo dice, novelas rosas, novelas... Con más de 400 millones de ejemplares vendidos, figuró en el libro Guinness de los récords de 1994 y despertó opiniones como la de Vargas Llosa, quien apuntó: la vasta producción de Corín quedará como muestra de un fenómeno sociocultural. Digo más cosas, pero yo para no cansarme. Así como el calificativo de la inocente pornográfica, que lo dijo Guillermo Cabrera Infante. La gran diferencia entre el género actual y el de la época de Corín Tellado está en la inclusión del sexo manifiesto. Copiándolos a los norteamericanos, se está extendiendo el uso de novela romántica adulta, ya no le llaman rosa, mal llamada también literatura femenina. Digo mal llamada porque desde hace muchos años, en el primer Congreso Internacional de Mujeres Escritoras organizado por el Club PEN, se hizo la petición para que la literatura hecha por mujeres dejara de denominarse como femenina. Porque que la hagan mujeres no quiere decir que sea una literatura que esté enclavada solo para las mujeres, es mucho más amplio. Jane Austen, Virginia Woolf o Kate Atkinson, estas tres inglesas mantuvieron su mirada en las mujeres normales y corrientes que existían en su época. Y curioso, todas las heroínas de Austen se dedicaban a buscar marido. Era otra época. Y la mayoría lo conseguía, pero eso no se correspondía con los personajes de sus novelas. Eso no se correspondía con la realidad de la Inglaterra de inicio del siglo XIX. Aproximadamente del 10 al 12% de las inglesas en aquella época fueron solteras toda su vida, incluyendo a la misma Jane Austen. Pero quizás lo más importante es que sus obras apartan del debate entre sexos y deslizan una mirada comprensiva, no solo sobre las mujeres, sino también sobre los hombres. Bueno, después podría hablar de Virginia Woolf, con su espacio, todas estas cosas que todas conocemos. Pero me salto un poco y hablo de la novela actual erótico-sentimental. Porque en el fondo la novela amorosa tiene también un arranque erótico, porque si no, no podría mantenerse. Yo creo que se mantiene por lo que yo llamo el deseo. Se le da más importancia al amor.
en la novela erótico-sentimental, a un amor que se transforma en el objeto deseado, que junto con la pasión se convierte en el alma y la vida de la obra, accediendo los autores a seguir un desarrollo ideal, así como una descripción y anatomía de los afectos, de sus personajes, por lo que una novela sentimental o amoroso es ante todo una obra imaginativa, cuyo tema son los sentimientos o las pasiones, ese es el fondo. La mirada femenina y, como no, la mirada masculina, que es muy importante. Eso dicen ellas, que son las especialistas en novelas románticas. Las escritoras actuales de novela romántica construyen personajes femeninos que protagonizan la historia de su vida. Ella protagoniza la historia de su vida, que toman las riendas de sus problemas, que no esperan toda la vida a que les salve un príncipe azul. Algunas mujeres privilegiadas saben disfrutar de su soledad y de la independencia. Esas son las privilegiadas. Otras dependemos de hombres que no podemos respirar sin ellos. Y eso les permite llevar una vida intensa, al margen de la relación de dependencia mutua. Yo a las nuevas generaciones les recomiendo esta segunda opción de poder llevar una vida intensa sin necesidad de que alguien respire junto o por ti, no junto a ti, sino por ti. Yasmina Yasmina, perdón, ya le cambié el nombre. Tengo la manía, he sido profesora toda la vida. Que Yaiza Herrera es mi Y prima. le cambio los nombres a todos mis alumnos. Pues ahora se lo cambié también. Bueno, Yasmina, disculpa ya. No pasa porque nada. claro, me pone Y y yo seguramente que volviendo a mirar, sí, mira, ¿lo ves? Sí, Mirando el libro, yo dije, Yaiza. Y no es Yaiza, que es Yasmina. Estaba convencida, la señorita, de que algún día escribiría novelas románticas, y hoy nos muestra en su segundo libro, Cuestión de Esperanza, Sin ti, no. La segunda parte de las aventuras y desventuras de Zora y Flint. Ay, se sufre mucho, cuya relación está muy mal vista por las respectivas familias. Se trata de una visión, en mi opinión, del mito de Romeo y Julieta tan clásico, ¿o no? Sí, tan clásico. En sus escritos, Yasmina plasma, seguí poniendo ya. No pasa nada. Disculpa, que ya te digo. Yo estaba en el colegio, terminaba el curso, después de 9 meses, y terminaba diciéndole al niño que se llamaba Miguel Rafael. Y el chiquillo me decía, miraba así con el... ¡Señor! Yo le he dicho que yo no me llamo Miguel. Digo, ay, sí, está bien, pues contigo ya. En sus escritos, Yasmina plasma la forma de pensar y de sentir de los protagonistas, sus estados de ánimo, la esencia de amor y la frustración que siente al no ser comprendida. Y voy a leer un pequeño fragmento para que no parezca esto tan árido. Flint rodeó con su brazo mi cintura y me presentó como su princesa. Me sentí más segura en cuanto estuvo a mi lado. Resultaba reconfortante. Además de considerarme más segura entre sus brazos, su padre tardó en cambiar su expresión, en integrarse en aquella presentación, aunque seguía algo desorientado. Flint le preguntó a su padre qué le pasaba y éste argumentó: viejos fantasmas. Miré a Flint esperando que él me lo explicara, pero estaba tan perdido como yo con el comentario de su padre. Esto pertenece a Cuestión de Esperanza, a la primera, de Yasmina Herrera. Quien no ha leído alguna vez un libro de literatura romántica no puede entender esto que estamos leyendo hoy, ¿eh? Y leo: mamá, para él siempre fui yo. Yo era su princesa. Estaba encantada con mi descubrimiento. Él solo tenía ojos para mí y yo era incapaz de verlo. ¿Cómo pude ser tan tonta? Quizás a mí también me ocurría lo mismo y no me daba cuenta de ello. Miré a mi madre. ¿Acaso no ves que lo nuestro no es puro capricho? Las madres, ay, las madres. Y ella le contesta: es más fuerte. No digas estupideces.
cuestión de esperanza, sin tío. No digas estupideces, dijo la madre, como siempre, porque no entiende. Es que yo no sé por qué a las madres se nos pasa ese momento así tan maravilloso. En los libros de literatura romántica se muestra, no todas las madres, ojo, Gracias a Dios. gracias a Dios, que ella va a ser madre muy pronto, no vayamos a atropellarlo ya y dejar de escribir literatura romántica. En los libros de literatura romántica se muestra la búsqueda de la trascendencia, en las personas que buscan el amor romántico como un sueño, como una quimera emocional. Buscan el amor sentimental entre dos personas que no tienen por qué ser, y esto es un comentario que hago yo muy personal, chico-chica, puede ser chico-chico, chica-chica, chico-chica. Dos personas, ese amor deslizado que quizás utilizamos para calmar nuestro miedo, y la verdad que sí, lo utilizamos para calmar nuestro miedo a la vida y a la soledad. Ellos no me lo han dicho, pero yo lo sé. Y eso fue quizás lo que sintió Bárbara Padrón, Santana, a ti no te he cambiado el nombre, ¿verdad? Cuando a través de un sueño que tuvo, empezó a escribir con tan solo 16 años. Bueno, hace poco, pues ya es una niña todavía. Pero es una niña. Y un año más tarde descubrió la novela romántica. Novelas en donde brotaban palabras agradables, palabras llenas de colorido, libros que hablaban sobre lo que el gran mundo les tenía preparados. Y comprendió que aquella literatura no solo podría ser un medio para ser feliz, sino que le serviría para autorrealizarse como persona, ¿o no? Ella hace un momento me estaba diciendo que ella se lo pasa muy bien, que escribiendo, que conociendo escritores se lo pasa bien, pero que eso es más difícil la promoción, lo decía Yasmina hace un momento. Bueno, pues esta lectura le hizo convertirse para ella en una fuente, le dio lo que se llama la fuente de felicidad. Fíjate que todo el mundo está buscando dónde está aquella fuente de felicidad y resulta que Yasmina no controla los libros. Digo, Bárbara. Baile de pasión, no me equivoco, ¿no? Es el último libro de Bárbara, donde la figura de la madrastra, yo cuando lo empecé a leer de verdad, yo soy de las que me leí porque por mi edad, ustedes tienen que entender que yo leí todo Perrault, Grimm, toda la literatura de hadas, que por supuesto ustedes desconocen, y si la conocen a través de los cuentos nuevos que se han editado, como es Blancanieves, Barba Azul, Caperucita Roja. Claro, esa literatura no muere, pero esa literatura la verdad es que era muy cruda, muy cruel. Pues Baile de pasión, como mi amiga Yasmina, que había un mito también por ahí. Baile de pasión es el último libro de Bárbara, donde la figura de la madrastra me sorprendió mucho porque parece que ya no se usa la palabra madrastra, o sea que ya ahora es mamá, abuela, mami, incluso el nombre, incluso la llaman a las madrastras, le llaman pues Juanita, Yuli, Pepita, yo qué sé, pues todo el mundo se quiere mucho, aunque después no es verdad. Revive de nuevo la madrastra como en los cuentos de Andersen y Grimm, una madre mala. El mito de Blancanieves, un mito que no solo está en los cuentos infantiles, desgraciadamente, sino que sigue existiendo en las familias, en la televisión, en el cine, en las películas. O sea, es algo que desgraciadamente, no sé por qué, en vez de hacernos mejores personas, nos hacemos peores personas. Pero yo creo que no es el caso de estas tres jóvenes que tengo aquí a mi lado, a mi izquierda. Porque yo siempre digo que la lectura y la literatura hace mejores personas, o sea que no es el caso de que tenemos aquí. Y leo un fragmento de Baile de pasión. Muy bien, si crees que me estoy pasando, ya sabes dónde está la puerta. Más claro imposible. Ay, perdón que hago comentarios. Discúlpame, creo que hay un puente por aquí cerca donde no vive nadie. A lo mejor es confortable para ti, ¿no crees? Natalie
entrecerró los ojos mientras la miraba, pero no dijo nada, lo que le valió a Ivette como que aceptaba sus condiciones. Muy bien. Entonces queda dicho, por cada minuto te quedarás media hora más. Por lo tanto, como han sido 4 minutos, por media hora cada uno hacen un total de 2 horas. Y aprovecharás esas 2 horas, fíjense lo que dice ahora, para limpiar los espejos de las clases que están hechos una pena. ¿Lo ves cómo me hace recordar el cuento? Pero los espejos son muy altos y yo no llego. Me da igual. Los quiero limpios, que brillen. ¿Entendido? Luego le puso una mano en la barbilla para obligarla a mirarla y dijo, si no, ya sabes que tendrás que quedarte más tiempo limpiando mañana. Baile de pasión. Es el último libro de Bárbara, donde la figura de la madrastra revive de nuevo como en los cuentos de Andersen y de Grimm, una madre mala. El mito de Blancanieves, un mito que, como dije antes, está tal. Lo cierto, y de verdad que siento que de la señorita Raquel no pude leer este libro porque por lo visto ni el otro, porque no me lo pasaron. O sea, yo no sé si me lo pasó, pero no lo llegué a ver en mi tal. Pero para hacer un poquito de justicia, si ustedes me lo permiten, yo voy a leer un pequeño fragmento, porque además me interesa también leerlo. Oí mi teléfono móvil, esto dice Raquel o mejor dicho, dice la protagonista de Redes de Pasión. Oí mi teléfono móvil y salí de aquella horrible alucinación. Pensé que todo esto se había terminado, pero seguía teniendo esos extraños sueños que odiaba y que intuía no dejarían de torturarme tan fácilmente. Me costaba reaccionar. Oía el teléfono, pero no alcanzaba a cogerlo. Agité la cabeza intentando borrar esa efigie de mi mente y juraría que ese chico al que se supone que acaba de conocer se parecía mucho a Jordi. Yo, en lo que he leído de las tres, la verdad es que admiro una cosa, y es que son capaces de contar exactamente todas las acciones que hacen sus personajes, lo que piensan en todo momento, pero con un lujo de detalles de mucho cuidado. O sea, no son, como si dijéramos, no resumen, o sea, no es aquello de... Me acuerdo que cuando mi padre se enfadaba porque decía que las películas españolas tenían la manía de que cuando iba alguien a subir una escalera, filmaban todos los escalones. Mi padre decía, bueno, si ya vemos al principio, ¿para qué me filmas todos los escalones? O sea, van uno a uno, como si fuesen las películas esas de policíacas de terror, que parece que va a ocurrir algo en algún escalón. Bueno, igual ese es un símil que estoy poniendo con respecto a la literatura de las compañeras que tenemos aquí, de estas tres escritoras. Cuentan con un lujo de detalle. Coge el teléfono, pero cuando lo coge nota que el teléfono está caliente, pero se le acerca al oído y entonces contesta, pero en el momento que contesta la llama a la madre y entonces le dice a la madre, no te puedo atender. O sea, es una cosa de verdad, sinceramente, vives la situación fantásticamente. Eso me ha pasado con ellas dos y ahora que estaba leyendo tu fragmento, exactamente igual, se ha visto, se ha leído. Lo cierto es que las escritoras del siglo XXI tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestro tiempo. Y hablando de testimonio de nuestro tiempo, y permíteme que yo ahora hable un poquito de mí, parece un poquito tal, pero ustedes saben que yo soy escritora de literatura más que romántica, erótica. Y cuando digo erótica, es que de verdad, o sea, estas dos son más románticas, la verdad, sobre todo la primera, del amor y las pasiones. Yo siempre digo que es un libro de relatos, no es una novela, pero es un libro que habla de las emociones del erotismo, de las emociones que produce, por poner un ejemplo, cuando yo voy sentada en una guagua y me encuentro un chico enfrente, y bueno, no hace falta contarlo, ya todo el mundo sabe lo que yo me puedo imaginar, ¿no? O sea, y cuando paso a la segunda, bueno, pues hay cuentos divertidos, pero siempre aquí ya hay erotismo y hay sexo. Incluso hay juegos, como por ejemplo hay un cuento que se llama Suena al móvil, que
que bueno, que es la clásica chica que se dedica a vender piso y está haciendo el amor con un chico y le suena el móvil. La verdad que eso es una cosa, porque no puede prescindir del móvil. Sí. Algo así como, voy a leer un pequeño fragmento porque me dijo Rubén que me podía permitir ese pequeño detalle. La habitación era muy pequeña, la lujuria y los negocios se derramaban. Parecía que las clientas nos espiaban, que jugaban con nosotros al escondite. Bueno, me salto un poco. Ah, sí, le llama alguien. Ah, sí, Juan, y la de chamán, afirmaba con la cabeza. La situación le excitaba, le llevaba a besarme con más ímpetu mis orejas, el cuello. Llegó a mis pezones, los tocaba, los chupeteaba con la boca, con la mano que tenía libre, con la mirada. Yo contemplaba su cuerpo desnudo, brillante, lleno de lunares. No voy a seguir porque si no... Esta es la historia de Suena el móvil. Pero que él estaba con una chica y bueno, ya sexo, corazón y vida, pues ya es una literatura como más metida en lo que es... empieza, me parece que el primero es Una noche los swingers, ni me acuerdo la verdad, pues yo me pongo a hacer otra cosa, La noche swinger. Ustedes saben que los swingers están como muy de moda, en Europa llevan muchos años, sobre todo en Alemania eso está muy de moda, pero aquí en el sur de la isla lo hay. O sea, cuando quieren visitar una discoteca, porque además se baila y no hace falta tampoco que te metas en la cama con el primero que aparezca allí, no. Puedes bailar, conocerlo, además se ponen agradables y todo, aunque al final lo que les interesa es llevarte al cuarto oscuro. Porque en todas partes lo que hay es un cuarto oscuro. En algunos una cama negra, todo oscuro, y además hay una pared en donde hay unos agujeritos que los de fuera también pueden meter la mano. O sea, imagínate tú cómo es la situación. Pues esa es la historia de los swingers. Y la verdad es bastante excitante, para mí me parece, hombre, no es el amor que esperamos, de Yasmina, de Raquel, pero es otra historia. O sea, sí, durante un rato observé el secreto de aquella habitación, no entendía la disposición de la mujer, el modo en que estremecida, obedecía las órdenes, cómo se sometía a semejante jueguecito. Me pareció de locos ese enfrentamiento del hombre ante la fiera. Oh Dios, derramaba lágrimas. Esta es una situación de cuando le dan latigazos, porque también allí en medio de los swingers hay espectáculos. Hay alguien que viene disfrazado de perrito, que casi siempre es un hombre, y viene una chica y le da latigazos. La verdad que es muy divertido. Sí, a lo mejor a más de uno nos gustaría hacerlo. Esté disfrazado o no esté disfrazado, nosotros da igual, nosotros le damos los latigazos. Aullaba, derramaba lágrimas, perturbada o quizá gozosa. Unos gemidos profundos salían de su garganta, se retorcía jadeante. En fin, no voy a seguir porque aquí hemos venido a hablar hoy de la literatura de Raquel, Yasmina y Bárbara. Para oír, decía antes que tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestro tiempo, o sea, escribamos novela negra, escribamos sexo, romanticismo, o que son unos relatos así como muy... La Peña y la Vieja son unos libros de la evocación, de cuando yo era pequeña, que si las fiestas de no sé cuánto, que si no sé qué, que si las canteras, yo siempre digo que la vida antes era diferente, muy diferente, porque es cierto. Pero eso les pasará a ustedes cuando pasen 40 años. O sea, que no más que tienen que esperar un poco de tiempo para que la frase que yo esté diciendo se haga realidad. O sea, que no es que yo haya bajado del planeta Marte y esté diciendo tonterías, o esté diciendo una cosa muy luminosa que no ha dicho nadie, no. Eso lo dirán ustedes también dentro de 40 años. Y precisamente antes de 40 años, esto fue escrito... este también es mío, Moby Dick en las canteras beach, que esto no es erotismo, esto narra el rodaje de la película Moby Dick, que vino John Huston, el director, y Gregory Peck a rodarla aquí en Gran Canaria. Ahora ustedes saben que se está haciendo otra versión con efectos especiales, porque en la isla de Lanzarote, parece que es Lanzarote,
esta, la verdad, cuando vean la película, bueno, pues la ballena se nota que está hecha de madera. Aquí explico yo cómo se hizo y todo esto. Pero esto fue en el año 54-55, cuando se rodó la película en la playa de la Cantera, precisamente en la zona del Confital. Pero, ya digo, ahora con los efectos especiales, aunque sinceramente las películas antiguas, las clásicas, para mí siguen teniendo... Aunque la ballena no parezca una ballena, me da igual lo que dice, el pensamiento, la forma, el tratamiento que tienen hacia la obra, el respeto que tienen hacia el autor, porque no podemos olvidar que el autor de Moby Dick es Melville, el autor más leído, después de Cervantes y después de otros, o al mismo tiempo, porque claro, son en otros sitios, pero que quiero decir que son unos autores muy leídos y que además muy respetados, no como aquí. No como en España, los autores importantes se leen en los colegios y los niños se saben. Shakespeare se lo saben de memoria en Inglaterra, o sea, es que se estudian los autores. Pero ustedes no se preocupen que con el tiempo también los niños aprenderán las frases de ustedes, con el tiempo. Porque la cultura parece que está ahora en auge. Bueno, pues, repetía ya para terminar, tienen la obligación los escritores de dar testimonio de nuestro tiempo. Huir de esa desazón que nos acompaña toda la vida para sentir emociones, esas emociones que es lo que nos hace sentir vivos, para crear relaciones amorosas, menos egoístas, alejarnos del patrón dominio, sumisión tradicional, alejarnos, para colaborar en la creación de un futuro en que no sea necesario referirse a hombres y mujeres, sino sencillamente a personas. Pues nada, esto es lo que quería decir y ahora seguimos la conversación. Muchas gracias. Ahora yo, para romper el fuego, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a Yasmina, que es la que está más cerca de mí. Vamos a ver. Yasmina, ¿tus personajes te los inventas como me preguntan a mí o forman parte de tus vivencias personales? Eso me preguntan a mí siempre. Básicamente son inventados, tanto Prin como Sora estaban inventados. Lo que sí notaba cuando los ibas escribiendo que parecían humanos, que eran tan humanos, para mí eran tan humanos y tan reales como mi propia vida. Pasaban tanto tiempo en mi cabeza mientras iba construyendo la historia que se iba generando alrededor de ellos, que parecían tan reales como Bárbara, tú o Raquel. Pero la personalidad, todo es inventado. Quizás habrá quien lo lea que diga, pues esto me recuerda a fulanito, o esto me recuerda a ti, o esto me recuerda a mí. Pues claro, es imposible desligarme de lo que yo conozco, de mi bagaje como persona. Entonces, lo que al final te lleva a que el protagonista o la protagonista o el resto de personajes sean reales, es que te bases en cosas reales, en cosas que conoces. O que sueña. También, pero al final la personalidad, muchas cosas, termina aportándole mucha parte de ti. Por eso yo digo que los personajes, todos tienen un poquito de mí, Sí. Algo de mí. Es imposible desligarme totalmente de un personaje, porque para mí está vivo. Sí, sí, es lo que decía con el autor de Madame Bovary, o sea, ¿quién es Madame Bovary? Entonces decía, soy yo. Claro, o sea que no se puede desligar. Bueno, pues a ver, en esta primera fila que le hago una pregunta a Bárbara, alguien, venga, para no hacer un diálogo entre nosotros. Bueno, vamos a cogerlo como programa de radio, que me toca siempre hacer una pregunta al escritor. En este caso, la misma ocasión es muy igual. Cuando escribes, ¿tienes un plan cuando estás empezando a escribir ya la obra romántica, la idea en la cabeza, o va surgiendo sobre la marcha de lo que vas escribiendo? Hombre, yo normalmente, no sé cómo sean los demás, pero yo normalmente siempre pienso final. Siempre pienso final y después de ahí hago un desarrollo para obtener el principio. Y poco a poco pues voy desarrollando, quizás a lo mejor a la mitad de la historia digo, pues mira, esto me pega y lo cambio. Y cambio completamente el final que me ha pasado. En Baile de
ocasión, por ejemplo, tenía pensado un final y me salió otro completamente diferente. Muy interesante, ¿no? Sí, sí. Raquel, ¿y tú ahora con ¿Para cuándo va a ser ese? ¿Qué es? ¿Un niño y una niña? Un niño. Uf. Otro niño que tengo. Ah, porque tienes un varón. Sí. Bueno. El único problema de tener dos varones seguidos es que no se van a pelear por el balón. O sea, que se van a pelear por la pelota y van a estar por toda la casa corriendo. Yo te lo digo porque yo tengo 5. O sea que me conozco la historia de los niños. O sea y no tengo 5 porque tuviese 4 varones. No, yo tenía 2 parejas y tuve otro. O sea que yo es porque, bueno, porque decía que, no sé, a lo mejor creía que me iban a dar un premio, como antes Franco daba premio por la maternidad y esa cosa. Al final no alcancé ninguno, porque cuando primero decía que era con 4, yo tuve 5. Después cuando tenía 5 decían que era con 8, después era con 10, digo, ya no alcanzo el premio. Lo dejé, y fíjate tú, dejé lo de los premios para dedicarme a la literatura, fíjate tú. No sé qué es peor. Bueno, pues creo que Luis le va a hacer una pregunta, Luis León Barreto, que está aquí con nosotros, le va a hacer una pregunta a Raquel. Hombre, sobre la literatura romántica o sobre lo que tú quieras. Lo que se ve es que hay un gran auge de mujeres escribiendo, ¿no? Y eso no sé cómo lo ven ellas, ¿no? Que además están escribiendo desde Canarias, que es un sitio muy periférico, y sin embargo pues están publicando allá en la península y todo esto. Esta abundancia de escritoras y de escritores también, pero se nota mucho más el ascenso de la mujer en la literatura ha sido desde hace 15 años para acá. Porque realmente hace 20 años o 25 no había mujeres escribiendo. Escribíamos, pero que teníamos que escribir a escondidas. Contéstale, Raquel, perdón. Me adelanté, pero es que yo a él no le voy le piso, el piso. Sí. No sé cuál es la pregunta. Exactamente, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que cómo ven ese fenómeno ellas, o sea, si realmente se ha dicho a veces, tú también lo dijiste un poco burlonamente, que si ellas escriben para mujeres solamente, o sea, no que creo. si es una literatura femenina solo para público femenino, que claro que no es eso, ¿no? No, yo personalmente escribo lo que siento y puede gustar a hombres o mujeres, no va específicamente para mujeres. Es verdad que las mujeres leen más literatura romántica. Las mujeres leen más, punto. También, sí, es verdad. Leen más, sí, punto. Sí, es eso, que las y mujeres leen más. no estoy con esto discriminando a los hombres que están Pero he en la sala. recibido muchos correos de hombres que se han leído cualquiera de los libros y que les ha gustado. Que realmente los hombres también lo leen, lo que pasa es que lo callan más, ¿no? Sí. Cierto, eso sí tienes razón, sí. Sí, pero eso es porque si un chico, un hombre dice, bueno, yo estoy leyendo literatura, por ejemplo, de misterio, demás, vale. Pero tú dices, no, yo leo literatura romántica, ¡buah! Fuerte mariquita. Claro, eso pasa mucho. Ese es el problema. Hay que tener personalidad y si yo leía otra con ese cuento y me encantó. Un chico valiente. También Los hay. Sí. Los hay. Sí, no, a mí también me pasó con Cuestión de Esperanza, que se la han leído chicos y me han dicho, me gustó mucho tu novela. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, que me gustó mucho. Y digo yo, vale. Y la verdad que no es por despreciar el resto de pilotos, pero me hizo ilusión, porque yo cuando la escribí pensaba que aquello que estaba escribiendo era más bien para mujeres, no tanto para hombres. Pero que es verdad. En la romántica hay un montón de escritores, ¿no? Y que hay escritores de formas, de vertientes, puedes mezclar algo más clásico o misterio o novelas así como la de Bárbara que como decía ella antes va hacia los cuentos clásicos, que también es súper bien. Hay un montón de variedad, todas las novelas románticas no son iguales, entonces pueden gustar a hombres y mujeres, eso depende de cada uno. Naturalmente. A ver, me parece que iba a hacer una pregunta a Víctor, que está por ahí detrás. Víctor está por ahí detrás. Me dijiste que querías hacer una pregunta antes de entrar. Rosario, yo vine como amigo tuyo. Sí, si eres amigo mío, me tienes que lanzar. Es que es profesora, ¿verdad? Se nota que tengo la escuela, ¿verdad?
romanticismo está permeado por una vida dura y por ejemplo, yo mismo en mi vivencia, ese romanticismo, yo leímos cosas de caballería y de Dulcinea y de todas aquellas historias, pero Claro. eso se quedó atrás en la rueda de la vida, ¿no? Entonces este tema, por ejemplo, como yo lo veo y más como me gusta hacer cosas surrealistas, pues el amor y la muerte van ahí de la mano. Naturalmente. Entonces el amor y el romanticismo es una manera de escapar a la muerte, de sobrevivirla. Sí, lo dije antes, sí, cierto, sí, sí. Y así es como... De la pero soledad, claro, del hastío, de... a lo mejor estas nuevas generaciones, y en un contexto, aunque como dice Luis, periférico, pero que no han tenido ese impacto, como lo pudieron haber tenido otras mujeres que vivieron en otra España, de otras épocas, ahora supongo que haya otra esperanza de volver a encontrar a Romeo y a Julieta sin la familia. Sí, la familia, pero de momento, Borrando a la familia, ¿no? de momento la escriben con familia incluida y todo. Fíjate tú, qué horror, qué horror, qué horror. Es que resulta más interesante. No, que da más juego, porque en definitiva algunas veces con la familia estamos amparados, gozamos, disfrutamos, pero también sufrimos, porque Aunque digas Las que relaciones que no humanas- te afecta, siempre tu entorno te afecta. las relaciones humanas son muy difíciles. Yo siempre digo que son difíciles la pareja, sea como sea la pareja, es una relación difícil. Pero es que no es menos difícil convivir con un hijo y no es menos difícil convivir con una madre o con una madre y un padre. Hoy me decía un director de un banco que me pasé a mirar unas cosillas, porque siempre uno tiene que estar acechando a ver si todavía tiene dinero para terminar el mes, y pasé por el banco y me hizo gracia porque me dijo el director del banco, dice, mi padre, ese chico había sido alumno mío, pero ya bastante mayorcito, no vayan a pensar que tiene 20 años, ya tiene unos cuantos más, pues mi padre va a cuidar a mi madre, y cuando yo voy a ver a mi abuela me dice, a tu padre no hay quien lo soporte. Y yo le dije, digo, ¿se lo dijiste a tu padre? Y dice, no, que va, yo no me atrevo a decirlo. Pero es verdad, mi padre es antipatiquísimo, es horrible. Entonces, ahora me acordé por esto de las relaciones humanas. Y es que, claro, en una novela, en un relato, en cualquier relación, en la vida misma, las relaciones humanas son muy, muy difíciles. Y no digamos las relaciones animales, o sea que si se han leído, a ver cómo se llamaba aquel libro que a mí me gusta tanto, Víctor Toreste, ¿cómo se llama? Luis, ayúdame el nombre. Faikán, que son las relaciones entre animales, claro, que además es un libro bellísimo, que no es novela romántica, pero que bueno, que yo siempre que estoy en una mesa me salen otros libros, y ustedes disculpen. Y Faikán, bueno, pues de las relaciones entre los animales, y entre las personas que le dan pedradas. O sea, ustedes saben los perritos que tenemos en la Plaza Santa Ana, ¿no? Bueno, pues uno de ellos son de los perros, que además tienen nombres así como Nerón. Es un libro que también les recomiendo, porque es un libro bellísimo, bellísimo, y que no está pensado solo para la infancia, está pensado para todas las edades, porque hay libros que, como digo yo, están pensados desde los 8 años hasta los 80, o sea que no tienen edad. Y seguimos con la literatura romántica, porque la verdad es que la literatura romántica da para mucho. Y antes decíamos decía Luis que las mujeres antes no escribían romanticismo. Yo creo que siempre las mujeres hemos escrito de romanticismo. Lo que pasa es que se ha considerado como un género de gasmoñería, de un poco como dijo alguien, tú lo dijiste antes, de mariquita, sí, o un poco como que, ay, un poco gasmoño, ay, sí, ay, tiene un final feliz, o es de llorar, o es de pena, tal, pero antes siempre, incluso ibas al cine, y yo me acuerdo que mi madre la primera me preguntaba cuando yo llegaba del cine, porque llegaba con los ojos así, y me decía, era de pena, ¿no? Era una novela rosa, todo un cine que se hizo en los años 60, 70, ya los 80 no tanto,
y que éramos pequeñas y íbamos a verlo, todo era Marisol, Joselito, no sé cuánto, bueno, después habían otras cosas, pero ya las otras cosas eran clasificadas R, 3R, no sé cuánto, o sea que no podías entrar, o sea que ustedes saben que había unas clasificaciones que la iglesia ponía antes y no podías entrar en el cine, o sea, nosotros podíamos ver lo que eran las novelas rosas, lo que era realmente la vida misma, porque ustedes lo que cuentan es la vida misma y eso es lo que me gusta de las novelas rosas o de las novelas románticas, porque lo de rosa parece que está un poco desprestigiado, novela romántica actual, yo le pongo novela romántica con el añadido actual porque claro hay que diferenciarla de la otra que se escribió en el 19 y me gusta por eso, por la fuerza que tiene de cómo ven ustedes el mundo actual y que siguen existiendo esos personajes. A mí me gusta, perdón, a mí me gusta verlo o me gusta definir mis novelas como un cúmulo de sentimientos. Claro. Porque la novela romántica, sí, hay amor, claro, porque es novela romántica, es lo que esperamos encontrar, pero aparte de eso, al menos en mi novela, que es de lo que puedo hablar yo, que se llama Cuestión de Esperanza. Cuestión de Esperanza. Cuestión de Esperanza. Hay un montón de sentimientos, hay odio, rencor, hay celo, hay pasión, hay ese primer amor, esos primeros sentimientos. Ese es el mejor. Nos quedamos con eso. Entonces, yo creo que la novela romántica transmite tanto por eso, porque son muchos sentimientos que abarca, sentimientos que son reconocibles por todos, sentimientos que todos hemos tenido alguna vez o tenemos, y por eso yo creo que nos llena tanto. Y el que no lo tiene es porque ya ha dejado algo en el camino, pobrecito, pobrecita. Porque yo creo que todos tenemos que seguir siendo niños hasta que nos muramos, o sea, tienen que haber esas emociones, como dices tú, esos sentimientos, tienen que estar presentes. Y yo creo que están presentes siempre. Y si no, de hecho, ustedes se den cuenta cuando ven a estas personas mayores, muy mayores, que afloran otra vez esa infancia y que cuentan otra vez esas historias. Incluso te cuentan cuando conocieron un novio, te lo cuentan, o sea, no se cortan nada. ¿Y por qué no se cortan? Porque ya pasaron de la edad entre los 20 y los 70. Esto te lo cuentan a partir de los 70. Ya pronto yo empezaré a contar esas cosas. No se asusten, que todavía me queda mucho. Pero sí, o sea, ¿y es por qué? Porque ya pasaron esa etapa de la rigidez, o sea, de... Sí. Habla tú. Te tocó. Bueno, la verdad que sí es verdad que cuando una persona ya pasa ya cierto tiempo, cuando lleva muchos años de matrimonio, sí se nota esos momentos de añoranza, del primer amor, incluso gente que a lo mejor te cuenta el primer novio que tuvo en el colegio y la verdad que son cosas bonitas, que tú las oyes y dices, es que son unos años que son bonitos. A pesar de la época en la que hayan vivido, son bonitos porque son sentimientos que afloran y son los primeros sentimientos tan profundos. Los más reconocidos. Exacto. Son los sentimientos que ya quedan en nuestro ADN. Son los más O sea, eso ya no lo va a quitar nadie. Los tenemos ahí para siempre. Y yo creo que eso es lo que ellas están escribiendo. Me parece que la última novela tuya es algo de misterio, de... Cuenta un poquito. No, la última es comedia romántica. Comedia, la anterior es con misterio. Cuenta algo de las dos porque sinceramente yo no las he leído y entonces no puedo hablar de ellas. Bueno, y tengo otras dos novelas más que escribí más jovencilla, las autoedité. ¿Más jovencilla? Sí. Cuando estaba gateando. La primera la escribí con 17 años. Qué bárbaro, qué bueno. Y, bueno, tengo por aquí el traje. Y la segunda también es una comedia romántica. Esta es la primera. ¿Cómo se llama? Contra los límites. Contra los límites. Esta es romántica pura, dura, de una chica de 17 años que se enamora de un hombre de 35. Sí. Y luego esta es otra comedia romántica. Voy a decir el título, aunque nadie se va a acordar. Las tarántulas venenosas no siempre devoran a los dioses griegos. Buen título. Yo con mis novelas siempre busco satisfacerme a mí misma. O sea, mi idea es volverme a enamorar. Yo estoy enamorada, vivo con mi marido, llevo 12 años con él y lo quiero muchísimo, pero la sensación esa de enamoramiento al principio, de las cosquillitas en el estómago, de no sé cuánto, es lo que busco con cada novela que escribo. Todas son diferentes,
porque me gusta explorar nuevos géneros y dentro de, para mí el romance es imprescindible a la hora de escribir. Siempre intento buscar cosas nuevas, entonces una de las veces me decidí por el misterio, que creo que lo conseguí. Es la historia de Redes de Pasión, es la historia de dos chicas que son periodistas y van tras un asesino en serie, ayudando a la policía pues a la investigación, y en medio de toda esa vorágine hay una relación sexual, amorosa y de todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto es todo un poco, a los hombres les encanta. Qué bien, qué bien. Y no sé, con las tarántulas lo que quería era reírme sin parar y yo, está feo decirlo, pero que cada vez que leo el libro me doy la risa. ¿Nos puedes leer algún fragmento, aunque sea un párrafo pequeñito, para hacernos una idea de cómo va la historia? No sé. Venga, va. Así, alguna Un cosita. segundo, ¿me está hablando? ¿Otra vez? Sí, no, yo creo que las tres deben de leer, porque a las autoras hay que oírla. O sea, no solamente, yo siempre digo que la literatura es un ejercicio solitario, un ejercicio que estás siempre sola, que además nadie te escucha y a nadie le interesa lo que tú estás haciendo. Ni mi marido se ha leído mi libro, que es muy fuerte. ¡Qué éxito! Tiene un lector en su casa. Eso no es Eso no no se lo ¿Te das cuenta? Como es muy común, mira, eso lo digo. el último libro es un homenaje a nuestra relación, no es nuestra relación en sí, pero tiene muchas puntitas a lo que pasamos al principio, muchas cosas, y se lo dije, está dedicado a él, así de grande, además que el editor me lo puso. Tiene un montón de canciones nuestras y me dice que va a esperar la película. Que él no se lee el libro. Muy fuerte. Pero vamos a ver, ¿por qué los hombres son tan poco románticos? Ay, mi Es que marido todos es el han menos enseñado. romántico del mundo. Pero vamos a ver. Yo por eso escribo romántico, porque necesito un poquito de romance. Pero vamos a ver, Raquel, una cosa. Tú vas a tener otro hijo varón, por favor. Que no ocurra lo mismo, que no se repita la historia, porque yo creo que el problema somos las madres. Somos las madres que nos empeñamos en decir, tú no, tú haz esto, tú lee esto, esta... O sea, es que no. Yo creo que las madres somos las que hemos perjudicado, las que hemos indicado el camino, y porque yo no entiendo por qué las mujeres somos tan románticas, y los hombres, cuando son románticos, hacen un esfuerzo. Te lo juro. Hacen un esfuerzo y se les nota que están haciendo un esfuerzo. A mí me da una pena terrible, de verdad. Bueno, yo no me puedo tanto quejar. esfuerzo. Mi hijo de 3 años me dice todos los días que estoy guapísima y que me quiere mucho. Le apunta con los pelos. Eso te dice tu hijo. Sí. Ah, bueno, Es lo ves, listo. ya lo está educando bien. Tú dile que siga así, que no cambie. Entonces le dice, no cambies nunca porque vas a tener muchos amigos, vas a ser muy feliz. Lo engaña. De todas maneras, los hombres les encanta que lo engañen. O sea que desde pequeño ya lo puedes ir engañando. No importa, tú lo engañas. Pero algo va a conseguir. Lee, Raquel. Venga, les leo un fragmento. Para ponerle en situación, están hablando de un coche, ¿vale? Un chico y una chica. Le dice a la chica, yo creo que está perfecta como está, respondí. Menos mal que había escuchado su pregunta, no quería que hiciera un nuevo llamamiento a la luna, que era donde me encontraba en ese momento. Asintió satisfecho, sonriendo, y continuó diciendo algo acerca de que había tenido que reparar algo con fibra de vidrio, perdón. Dice, Dios, ¿por qué sería tan ignorante con respecto a este tema? Me gustaría poder intervenir y decirle, ¿pero qué? ¿No sería mejor haberla arreglado con un poco de narices que se utilizan en estos casos? No sé. Recuerdo que una vez se estropeó una tubería en mi casa y mi padre compró epoxilina. ¿Serviría la epoxilina para algo en un coche? Tuve que soltar una gran sonrisa por mi ignorancia tan tremenda. Héctor sonrió satisfecho por haber atraído tanto mi atención. Es una escena del principio. Los hombres no saben qué hacer. Un segundo, ya que estamos hablando de Raquel, de que su marido no es romántico, de que su futuro hijo, pues íbamos a esperar al final, para darte una sorpresa. Pero ya que estamos contigo ahora, saquen este cartel, hicimos un cartel que lo hizo el compañero de TAM de José Félix Lorca, que no puede venir hoy, en el que estaban las 4, pero esa mesa son 5 realmente, ¿no?
Sí, Son cinco. ¿Cómo se llama el quinto miembro de la mesa? César. Pues entonces hemos hecho un pequeño cartelito donde aparte de cartel aparece Raquel Antunes Cazorla y César. Así que- ¡Ay, qué bueno! Ay, esa idea brillante, ¿eh? Es para que diga el chiquillo, mira, la primera mesa que hiciste tú. Y sin escribir nada. A lo Eric suele intervenir también en las presentaciones. A ver si da alguna patadita ahora, que está contento. No, está dormidito. Esa es una idea muy poética, de verdad. Que la Sí. tuvo es una idea muy Muchas poética, gracias. muy bonita. Bueno, vamos a decir que fue todo el grupo, vamos. Es cosa del grupo. Qué bueno, qué bueno. Es que María. le dije, en una conversación de WhatsApp le puse algo como, que yo voy a acompañar. Sí, por ahí más o menos vino la... Y va acompañada por un hombre. Ojo. Eso ayudaba mucho. Eso ayudaba mucho, porque si vas acompañada con una amiga, sí, nada, vas con tu amiga. Pero yo voy a acompañar por un hombre. Ya eso ya impone, ya eso ya imponía. Vamos a quitarnos ya de esa historia. Ay, qué Yo bueno. creo que Bueno, lo más importante en los libros, por lo menos en mi caso, es que a mí, que soy la escritora, me guste y los disfruto cada vez que los leo. Y, por ejemplo, hoy le estaba comentando a Bárbara que desde que se publicó Otra con ese cuento, no lo había tocado. Y estos días como diciendo, la verdad, sinceramente, no me acordaba del nombre de alguno de los personajes. Y me puse a leer y estaba enganchada y dije, me tengo que ir. Y eso yo creo que para mí es súper importante, que si a mí me gusta lo que escribo y lo que hago, lo voy a compartir con ustedes con más seguridad y creo que lo van a disfrutar también. Pues te voy a decir un dato curioso. Yo, Cuestión de Esperanza, después de publicarse, no puedo leerlo. Me pongo histérica. sí, ¿por qué? Y le encuentro un montón de pegas. Y es una cosa Yo que la me disfruto supera. como si no fuera Pero mía. antes de publicarlo, me lo leía cuando me apetecía, ¿sabes? Antes de publicarlo. Fue publicarlo y Yo Y cuando algo leo cambió en mí. un libro que ya no lo voy a tocar más, porque lógicamente estos libros ya no se pueden tocar, lo leo como si no fuera mío. Intento disfrutarlo como si no, Es que si ya no no es hubiera tuyo. escrito yo. Yo que si lo vuelvo a leer, me salto las escenas que me sé de memoria. Voy a la parte importante, a la parte de los protagonistas, los secundarios los tengo El de fuera. Contra los Límites, que lo escribí con 17 años y lo publiqué con 20 y largo, 27 creo que fue. Bueno, desde los 17 a los 27 creo que me lo leí 1.000.000 de veces. Y desde que lo publiqué hasta que lo he impreso un montón de veces, cada vez que lo voy a imprimir, pues lo vuelvo a leer. Y yo, pues lo disfruto. También me leo los demás. Bárbara, cuenta tú algo ahora de tu libro. Bueno, a mí me gusta variar, o sea, dentro de la romántica me gusta escribir varios géneros. He probado con la paranormal, he probado con fantasía, hice la prueba con histórica, me falta investigación, porque la hice un día que me vino la inspiración y me puse, pero es verdad que me falta base histórica. También tengo así novelas realistas, estoy en proceso de escribir una con mitología. Me gusta variar el género, no me gusta estancarme solo en uno. Ya. Pero la pena es que tú todavía no has publicado en papel. No, todavía no. Tú es que eres muy moderna, estás en los medios nada más, en WhatsApp. Yo creo que Bárbara, que la conozco ya hace un tiempito, tiene tal pasión por escribir que es incapaz de centrarse en publicar. Está todo el día escribiendo y está en clase y está pensando qué va a escribir ahora. Y siempre está escribiendo, entonces Es no más, toma la pausa siempre- que hace falta siempre- para publicar. Hoy no me la traje, pero siempre me llevo una libreta. Siempre me llevo una libreta y un bolígrafo y siempre estoy escribiendo. A donde quiera que vaya. Ya, A lo ya. mejor estoy en la voz, se me ocurre algo y apuntarlo. Claro, es muy necesario apuntar las cosas. Yo también suelo tener ese sistema, lo que pasa es que después tengo un problema que no sé dónde pongo lo que apunto. Sí, ya, ahí ya, pero bueno, ya son cosas de mi desfiste, que tengo 30 blogs y después digo, ¿y dónde apunté esto? Y ya no, bueno, nada, no pasa nada. Más grave todavía es con los dichosos ordenadores, que me manejo mal. Voy a dar una charla en una tarde, como me acuerdo la última vez que aquello fue terrorífico, que me habían invitado a la Casa de África para dar una charla sobre las mujeres africanas. Lo cuento esto porque para mí aquella tarde ya la tenía terminado y lo iba a imprimir a las 5 de la tarde, la charla era a las 7 o 7:30. Y cuando lo voy a imprimir no sé lo que hago, que lo elimino.
lo pierdo. Ay, Dios mío, de verdad, aquello fue una cosa traumática que es peor que los blogs, porque tú sabes lo que es perder todo el trabajo de varias semanas, porque la verdad es que es un tema que hablar de las mujeres africanas, como yo digo, África, hay muchas Áfricas y también hay muchas escritoras, o sea que aunque no las conozcamos es muy amplio el tema, o sea que... Y me acuerdo que yo desesperada llamé a un hijo mío, que es el que siempre me ayuda con estas historias, porque la gente joven lo maneja bien, y me dice, mamá, qué bien, fantástico, por fin no tienes que leer, hoy lo dices tú, según te acuerdas. Y digo, pues sí, pues no fue mala idea, porque al final resulta que sí, que si te lo propones, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta llevarlo escrito porque me gusta... Es un apoyo. Sí, es un apoyo y además que me organizo mejor, pero no dejo de reconocer que es mucho más espontáneo. Entonces tú no trajiste la libreta. No. Incluso tengo un amigo que me dice, cuando tú publiques, me das las libretas y yo aprendo por email un montón de euros. Y yo decía, hombre, la aprendo yo El día que se centre en publicar, sacará 10 o 15 libros. Claro. ¿Y qué nos cuentas un poco? Cuenta un poquito, igual que hizo ella, de tus novelas, cuenta un poquito. Bueno, de Bailes de Pasión, que es la... Cuenta la que quieras o las que quieras. La de Bailes de Pasión es una chica que se produce una lesión en la rodilla porque es bailarina y le dijeron que no podía volver a bailar. Pues trabaja en la academia de su padre, que no es de su padre, se la quita. Hay una historia detrás de todo esto y allí conoce a un chico que la anima a que vuelva a bailar. Y parece que tendrían que leerlo para saber qué pasa al final, porque... No va a contar el desenlace. Si yo empiezo a contar, lo cuento todo. Pasan muchas cosas. No eres la única. Yo es que empiezo a contar y cuando me doy cuenta ya lo cuento al final y se queda todo el mundo, pero ya me lo contaste. Que la lea. Qué bueno, qué bien. Entonces, las tres han escrito desde que son muy jovencitas, porque hoy en día son jóvenes, o sea que... No, yo soy la más novata. Yo empecé a escribir bastante tarde, con 28, 29 años. Yo soy una Y lectora... ahora tienes 30 y dos. 2 meses. Y 32, tengo 32. Pensé que tenías 30 años con 2 meses. No, 33 en enero. Que los años corren. Y yo empecé a escribir bastante tarde, porque yo siempre me considero una lectora, más que escritora. Yo esto de escribir ha venido un poco tarde para mí. Hombre, el gusanillo siempre lo tienes, porque yo creo que yo lo tenía ahí. Lo que pasa es que nunca me atrevía a dar ese paso para poder enfrentarme a una página de Word en blanco, que para mí es lo peor que hay. Pero yo creo que lo que pasó para dar ese paso fue gracias a mi hermana. Mi hermana tuvo un pequeño desamorío, por así decirlo, un engaño amoroso, y yo quería que se ilusionara con algo. Por eso utilicé la historia de Romeo y Julieta, porque para mí es la historia más romántica que nadie ha contado. Y entonces digo yo, pues voy a hacer mi versión de Romeo y Julieta, para ella. Mi intención era para ella. Yo lo escribía para ella. Yo escribía 10 páginas y se las daba. Y ella me pedía más. Yo quería solo que se ilusionara con algo. Al personaje principal, Flynn, el personaje masculino, lo creé para ella. Lo creé como a mí. Me gustaría que fuera mi cuñado. Sí. Flynn es mi cuñado ideal. Oye, quien cumpla esos requisitos, por favor, que pase por aquí, que yo doy el número de teléfono de una chica muy guapa, una chica estupenda. Lo que pasa que, claro, que cuando me planteé escribir la historia, me iba a poner a mi hermana como la protagonista. No por nada, sino porque yo sabía que a ella no le iba a hacer mucha gracia. Entonces, lo que hice fue utilizar el contrapunto. Vale, si Flynn era extrovertido, Sora era introvertida. Si Flynn era dicharachero, hablador, entusiasta, Sora era todo lo contrario. De eso va la historia, de contrapuntos. Y las historias todo el rato son contrapuntos. Si una familia es de una forma, la otra es de la otra forma totalmente contraria. Y algo muy curioso es que a mí, de todos los personajes de la novela, que son bastantes, me quedo con el padre de Flynn. Es que
cuando lo ¿Te creé... enamoraste? Sí, me enamoré. Yo quiero el padre, o sea, quiero Flynn para mi hermana y el padre para mí. Ya lo digo así. Así que Por eso yo hice el hijo para mi hermana y el padre lo hizo para mí. No, esto es una broma. Estas chicas son guerreras. Hay que, y de eso va la novela. Y yo te digo, yo soy la más novata porque esa es mi primera novela. Mi primera novela, yo no... Sí, después de ella, seguí escribiendo. Porque cuando te pica el gusanillo este de escribir, es que no puedes parar. Tu mente, terminé y ya está mi cabeza ya imaginándome otra historia. Y así sucesivamente. Y estoy escribiendo una y estoy pensando en la siguiente. Pero pasa que no tengo tiempo, que ese es el problema. Pero ese es el problema. Te entiendo. Yo creo que nos gusta expresarnos con la literatura. Con la palabra. Siempre, porque yo de pequeña yo no escribía novelas, pero me acuerdo de estar siempre a mis amigas que se enamoraban, les escribía cartas de amor para su novio, cosas así, siempre, o me sentía mal, tenía el típico diario que escribía todo. Tengo un diario que encontré el otro día que le dije a mi marido que si me moría lo quemara. Los poemas que le escribía a los niños de los que yo me enamoraba en el colegio, desde los 11 años. Ahí está. Me daba pena tirarlo, pero le dije que no lo leyera nunca, que lo quemara. Yo en mi infancia destacaba por mi imaginación. Yo estaba fijo imaginando cosas. Creo que eso Fijo, viene, pero ¿no? fijo. Y después yo recuerdo que siempre, desde pequeña, siempre estaba con un libro en la mano. Siempre. Siempre. Y es más, tengo una estantería en mi casa llena de libros que aquello es, vamos. Mi madre me obliga a hacer limpieza de vez en cuando. Pero bueno, A mí por suerte no me han dicho eso, pero sí que tengo un montón de libros, tengo todos colocaditos, después delante tengo otra fila colocaditos y encima tengo más colocaditos así. O sea, que ustedes todos viven con las madres. yo sí. Bueno, no, ella no porque tiene No, porque marido. tiene una familia, ella tiene una familia. Ella. Son los hijos los que viven con la madre. Pero tuve que hacer limpieza de libros porque con este que venía ya no me cabía el niño. No te como- cabía. Tenía ella 45 libros, toma. Y dije que tu madre se las arregle. Tengo en una mesa, pero ya no me cabe más. No, tuve que hacer limpieza. Qué bueno. Pero sí es verdad que... Yo lo que hago es que lo tomo a la biblioteca. Ya que no. como la Yo imagen voy de quitando Luis, los que menos me gustan, los que me gustan se quedan allí para siempre, me da igual lo que diga. Cualquiera. Pero lo que hago es que lo tomo a la biblioteca. Porque ya yo los he leído y yo sé que no lo puede volver a leer y a lo mejor hay otra persona que lo puede leer y ahora. Disfruta del momento. Con el Y así también la biblioteca tiene variedad. Yo, por ejemplo, tengo los cuantos minutos cuando era pequeño y eso lo intento poner a mi primo para que vaya leyendo algo. Hombre, Y parece que poco a poco lo veo siguiendo. Mi hijo tiene más libros que yo ahora mismo. Claro, porque no te también. Mi hijo tiene 3 años y con 3 meses le compré el primer libro y me decía mi familia que sí estaba loca. A mi hijo le encantan los libros. Mi hijo, tú le regalas un libro y es feliz. Y yo, mientras pueda seguir inculcárselo, porque mi marido no se lee ni el prospecto del jarabe. No lee nada. Y yo quiero que a mi hijo le guste leer. Y él se pone, no sabe leer, pero él se pone a leerte Caperucita, a leerte Los Tres Cerditos, lo que sea. A él le encantan los libros. Sí, además ahora para los niños pequeñitos, desde meses, hay libros que son musicales, que simplemente es pasar Yo creo que los padres son los que tienen que inculcar a los niños el amor por los libros. Sí. Aunque en mi casa nadie lee, yo no sé, yo salía el bicho raro. En mi casa leía un libro al año, mi padre o así, pero nadie era como yo, que estaba todo el día con un libro en la mano. Yo desde pequeñita siempre también con En un mi libro en la casa el ejemplo es mi madre. Mi madre yo siempre la he visto con un libro en las manos. Siempre, desde siempre. No recuerdo a mi madre. Y mis tías. Ahora, el sector masculino, como dices tú, esperan que salga la película. Mis hermanos sí que leen más que mi marido, un rato. Mis hermanos sí leen, no es que lean 30 libros al año, pero leen. Pero es verdad Al menos tiene iniciativa. que no sé por qué hay algunos, porque también conozco otros hombres que leen más que yo. Que a algunos hombres no les apetece, no les gusta, no. Sí, Pero hay de todo, porque también conozco mucha gente que sí. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de los celos y todas estas historias que es algo que va ya con la naturaleza humana? Que los celos no solamente de los hombres, también de las mujeres. Entonces, ¿qué opinan de ese tema? Que es un tema que se toca mucho en la literatura romántica. En la mía se toca bastante. Sí, se toca mucho. Se toca bastante en la mía. ¿Por qué? A ver, explica un poco. ¿Por qué esos celos?
A ver, la hermanastra de Natalie está enamorada del mismo chico que ella. Claro. Y al principio de la historia estaba saliendo con él, pero claro, él se cansó de ella porque era una despegada. Una despegada y básicamente le ponía los cuernos, hablando en castellano. Y el tío se cansó y entonces conoció a Natalie, pero ella le hacía la vida imposible a Natalie. Era una cosa, era una obsesión por hacerle daño, pero impresionante. Hasta yo misma me he sorprendido, ¿cómo me puede salir personajes tan malos? Sí. Es de los peores que tengo. Tengo varias novelas y de los malos, ella y la madrastra son las peores que tengo. Son las más malas. Pero tú no sabes que los personajes malos son los más atractivos, siempre. Sí. O sea, yo, desde siempre en la literatura clásica infantil, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo, por ejemplo, yo adoro a Maléfica. O sea, para mí Maléfica es el personaje más interesante de toda la literatura infantil. O sea, que, y Barba Azul, Dios mío, ese hombre, que era terrible, y sin embargo tiene un sex appeal, tiene un atractivo, no sé qué es lo que tienen esos hombres, sí. Cuando son hombres y cuando son mujeres, porque es que de verdad que tú dices, qué maravilla, ¿cómo puede tener ese poder? Tanto carácter. Claro, porque esos personajes Es que son muy fuertes. el pedazo que leíste tú, el fragmento, se notó perfectamente la maldad de la madrastra. Sí. Es malvada, pero malvada. Sí, pero es que, bueno, en la vida humana es que los seres humanos tenemos que esforzarnos mucho, ¿no? Porque parece que la parte esta maligna convive con la buena, pero tenemos que educarla, tenemos que desde pequeño, y de hecho, yo siempre lo digo, o sea, los niños, si no, desde pequeños no lo educas, ellos, la primera iniciativa que tienen cuando cogen un oso es sacarle el ojo al muñeco. Es una cosa que, o rajarlo para ver lo que hay dentro, o sea, no hay, podremos decir, no, el niño no tiene maldad, no, tal, o sea, todo esto, los pedagogos y los psicólogos te podrían dar una charla y escribir 1000 libros sobre ese tema, pero en definitiva yo creo que los seres humanos pervive en nosotros el instinto poco generoso, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, en la educación, en la formación, y lo que dije antes, que siempre me gusta decirlo, la lectura nos ayuda a ser mejores personas. Es muy importante. Yo creo que yo no sé, yo no veo la maldad como la maldad en sí misma. Yo lo veo como el egoísmo. El egoísmo es lo que nos lleva a ser malos o buenos. Entre más egoístas somos, entre más queremos, entre más deseamos, la ambición nos lleva a ser malos. Las personas menos egoístas, para mí, son las menos malas, por así decirlo. De ahí, por eso yo no veo la maldad como nos lo plantea la religión, donde está el diablo y tal. No, yo veo que las personas somos malas porque somos egoístas. Y cuando queremos algo, vamos a por ello. Y de ahí nacen los celos, nacen las envidias, nacen todos esos sentimientos que son muy negativos y que no nos llevan a nada. Y yo creo que las novelas románticas al final lo que hablan es de eso, del egoísmo, de la gente realmente egoísta y que no le importa nada por conseguir lo que quiere. No sé si estoy equivocada, si les ha pasado eso, porque a mí me pasó con Cuestión de Esperanza. Lo que notaba era que había mucho egoísmo. Y al final eso es lo que lleva a los personajes a ser infelices. Claro. Porque al final nunca se consigue lo que quiere. Sí, es que es verdad, el caso de la madrastra es ambición pura, porque es que quería todo, lo quería todo. Y la verdad que... Y hay uno de los momentos de la historia que a mí me dolió escribirlo. El momento en el que le corta el pelo a Natalie fue un momento que es que yo sufrí. Qué guapo para que lo leas. ¡Spoiler! Ese momento fue uno de los más duros para mí escribirlo. Fue muy duro porque quizás no se plasma bien la intención que yo tenía, pero es que el pelo de Natalie era algo que le gustaba mucho al padre. Quizás no lo plasmé porque siempre el autor siempre se queda con algo de la historia que no cuenta. Y el pelo que tenía ella era como un homenaje a su padre. Y claro, el hecho de que se lo cortaran a mí me hizo sufrir mucho.
Esa parte yo sufrí demasiado. O sea que lo que tú estás diciendo es que la autora, en este caso tú, te identificaste tanto con el personaje que lo viviste y lo sufriste. Sí, es que yo siempre digo que mis personajes femeninos son como un alter ego de mí. Son alguien que yo quisiera ser. Sí, ya lo que al dijiste final- antes, y además alguien no solamente que quieres ser tú, sino lo que quieres para ti, Sí. y para lo que quieres para tu hermana, y para tu cuñada. No, sí, sí. Yo Ay, creo qué que eso es bueno. inevitable cuando, bueno, yo hablo desde mi punto de vista, que cuando estás escribiendo te vives lo que estás escribiendo Sí. y te metes dentro. Lo estás viviendo como Y cuando si te llora el estuvieras personaje, tú terminas llorando. Es que no lo puedes evitar. Pero porque lo tienes pasando. metido Y cuando aquí. se lo tienes cita, que metido hay aquí. mucho sexo en ese Hay sexo, hay sexo. hay sexo. En redes de A ver, pasión hay dime qué mucho página sexo. está para leerlo. Pues ahora mismo no me la sé de memoria. Yo te doy fe que yo me lo leí. Cuando ríes te ríes, Cuando llora la protagonista, lo sientes el dolor que siente ella. Y yo creo que nosotras lo sentimos el doble que el lector, porque nosotras de antemano, antes de plasmarlo en el papel, ya lo tenemos aquí. Y ya sabemos lo que va a pasar. Exactamente, y en plan, ¡ay! Por eso yo siempre lo procuro que- escribir sola. Sí, Para porque que nadie me vea. resulta chocante, ¿no? Y está porque llora. Y tú, ¡ay, por Dios, qué mal lo está pasando la criatura! O sea, Es que no lo puedes evitar, no Lo lo que puedes ustedes me evitar. están diciendo es que lloran cuando hay una pena, cuando hay tal. Entonces, ahora la pregunta es un poco, a lo mejor un poco fuerte, pero cuando estabas escribiendo de sexo, ¿cómo A mi te- marido estaba cerca. Esa era una duda que yo tenía. Porque si no, a ver qué haces con el vecino de enfrente, con el... No, en mi caso no tengo problema. Lo tiene en casa. Lo tienes en casa, bueno. A lo mejor que espera que llegue del trabajo. O sea que tu marido es un hombre feliz. Sí, cuando Te anima a que escribas cosas de sexo, tu marido, te anima mucho, te dice, mira, aquí me parece que hay poco sexo, escribe más, escribe más. Te anima, porque te ve más contentita. Hombre, claro, o sea que entonces ustedes me están dando la razón de la primera pregunta que me parece que yo le hice a Yasmina. Sí. He vivido o soñado. Y ella empezó a salirse un poco tal. Y al final hemos llegado a la conclusión que he vivido. No, hombre, mujer, no tiene nada que ver a lo mejor lo que estás escribiendo con lo que después pasa. Oh, pues entonces, entonces tienes que escribir otra para que cuente lo que viviste tú. A lo mejor es más divertido. Me lo paso, pipa. No, yo creo que lo que quiere decir Raquel, perdona Raquel, es que a veces al menos me pasa a mí, hay cosas que le pasan a Sora y que le pasan a Flynn que a mí no me ha pasado, ni me van a pasar, ni voy a vivir, pero a través de ellos pude vivir esas experiencias, pero no es vivirlas Por eso como que te vivirlas. comentaba antes de, para mí cada libro es como enamorarte otra vez de nuevo, es vivir Exactamente. esa sensación que no se vuelva a vivir más en una relación porque es difícil. Y es buscar ese momento y para mí... No es difícil, hay infidelidades pactadas. Qué mala soy, qué mala soy. Pero me quedo aquí. Tu marido no vino, ¿verdad? Pero lo va a ver. No me presta mucha atención en ese sentido. Él me anima y me ayuda y me dice, podrías escribir esto, podrías escribir lo otro, pero no se involucra. Bueno, pero a lo mejor hasta es mejor, porque Sí, no, yo lo siempre tiene que haber... Si se pone a leer todos esos libros se divorcia de mí. Lo ven. Mira, mi madre cuando se leyó Contra los Límites me dejó de hablar y estuvo 2-3 semanas sin hablarme pues pensaba que era verdad lo que estaba pasando en el libro. Que la chiquilla había sufrido no sé qué, bueno, no se lo puedo contar, pero que había hecho cosas que no eran para una niña de 17 años. Mi madre estuvo 2 semanas sin hablarme y yo, ¿por qué? Imaginación de ella. Se sintió identificada
invitada. Sí, sí, ella se pensaba que era yo. Es que para escribir no necesitas haberlo vivido. Claro, claro que no. Entonces las novelas estas donde destripan un cuerpo y Exactamente, asesinatos. Que el escritor es un asesino en serie. No, Yo me lo pasé pipa escribiendo Redes de Pasión ahí, el asesino que mataba y mordía y no sé cuál. Salió el lado sádico.